¿Quieres saber quiénes son los asesinos en serie más malvados de todos los tiempos? ¿Qué motivación les lleva a quitarle la vida a otro ser humano? Es difícil de responder, lo que sí sabemos es que el ser humano es capaz de cometer actos horripilantes. Hoy repasamos algunos de los asesinos en serie más crueles en la historia reciente. Pedro Alonso López es un asesino en serie colombiano, acusado de violar y matar a más de 300 niñas en Sudamérica. Apodado, el monstruo de los Andes, las atraía a áreas apartadas o dentro de edificios desocupados donde las violaba antes de matarlas dentro de una gran variedad de métodos brutales, principalmente la estrangulación. López fue arrestado cuando un intento de secuestro fracasó y fue atrapado por los comerciantes del mercado. Confesó más de 300 asesinatos, pero la policía solo le creyó cuando una inundación repentina descubrió una fosa común que contenía los restos de muchas de sus víctimas. Fue encarcelado en 1980 y condenado a 14 años de cárcel, la pena máxima en Ecuador. Actualmente se desconoce su paradero. El Dr. Harold Frederick Chipman fue un médico inglés y también uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia, pues se ha demostrado que fue responsable de hasta 250 asesinatos. Se trataba de un médico de confianza, muy respetado en su comunidad. Sin embargo, colegas y empresarios de funerarias locales comenzaron a expresar su preocupación por la alta tasa de mortalidad en el área y la gran cantidad de solicitudes de cremación para mujeres mayores que él había atendido previamente. Varios cuerpos fueron posteriormente exhumados y las autopsias revelaron diamorfina dentro de su sistema. Más tarde se estableció que Chipman había inyectado deliberadamente dosis letales de la droga a un gran número de pacientes, causando su muerte. Manipulaba a sus víctimas para poder heredar grandes sumas de dinero y pagar la cremación con objeto de destruir los cuerpos de las víctimas. El juez de primera instancia lo sentenció a 15 cadenas perpetuas consecutivas y recomendó que nunca fuese liberado. Chipman se ahorcó en enero de 2004 en su celda de la prisión de Wakefield. Tenía 57 años. Daniel Camargo Barbosa fue un asesino en serie que se cree que violó y asesinó a más de 150 niñas en Colombia y Ecuador durante los años 70 y 80. Confesó haber matado a 72 niñas en Ecuador desde que escapó de una prisión colombiana. Después de ser arrestado en Quito, llevó a las autoridades a los lugares donde se encontraban los cuerpos de las víctimas que aún no habían sido recuperados. Fue condenado en 1989 y sentenciado a 16 años de prisión, la sentencia máxima disponible en Ecuador. En noviembre de 1994, fue asesinado en prisión por el primo de una de sus víctimas. Tenía 64 años. Pedro Rodríguez Filho es un asesino en serie brasileño, arrestado en 1973 y condenado en 2003 por el asesinato de al menos 71 personas. Su sentencia se estableció en 128 años de prisión, aunque el sistema legal brasileño prohíbe a cualquiera pasar más de 30 años tras las rejas. Al cometer su primer asesinato a la edad de 14 años, Filho llevó a cabo una cruzada asesina contra los traficantes de drogas locales. A la edad de 18 años había matado ya a 10 personas. Mientras estaba encarcelado, ejecutó a su propio padre, que también estaba cumpliendo condena por asesinato. Sorprendentemente, mató al menos a 47 reclusos mientras estaban encarcelados. Sus asesinatos continuados llevaron a nuevas condenas que aumentaron su sentencia a 400 años. Sin embargo, fue puesto en libertad en 2007 tras cumplir 34 años. Fue arrestado nuevamente en 2011. Salió de prisión a inicios de 2015, por lo que actualmente se encuentra en libertad. Gary Ridgway, uno de los asesinos en serie más prolíficos de Estados Unidos, fue arrestado en 2001 por 4 asesinatos, aunque confesó haber matado al menos a 70 mujeres en el estado de Washington durante los años 80 y 90. Evitó la pena de muerte al proporcionar confesiones detalladas y dirigir a la policía a los sitios donde había dejado a sus víctimas. A 5 de ellas las había arrojado al río Green, lo que condujo a los medios de comunicación a apodarlo The Green River Killer, el asesino del río Green. Fue declarado culpable de 49 asesinatos y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Este atroz criminal es uno de los asesinos en serie más brutales de la historia de Estados Unidos. Estaba convencido de que matar mujeres jóvenes era su verdadera profesión. Tommy Lindsels afirmó haber matado al menos a 70 personas. Es considerado uno de los delincuentes más peligrosos de Texas, EU, y fue condenado por varios asesinatos brutales entre 1985 y 1999, incluido el apuñalamiento en 16 ocasiones de una niña de 13 años.
Apodado el asesino de Costa a Costa, Sells finalmente fue capturado tras irrumpir en el dormitorio de una niña de 10 años, apuñalándola y dándola por muerta. A pesar de sus heridas, la niña logró sobrevivir y alertar a los vecinos. La pequeña proporcionó una descripción detallada de Sells a la policía, siendo capturado poco después. Fue ejecutado el 3 de abril de 2014 a los 49 años. Andrei Chikatilo fue un asesino en serie soviético, apodado el carnicero de Rostov. Cometió asalto sexual, asesinato y mutilación a al menos 52 mujeres y niños en Rusia entre 1978 y 1990. Creyendo que él era el asesino, la policía llevó a cabo una fiel vigilancia que finalmente proporcionó los motivos adecuados para arrestarlo. Confesó haber cometido un total de 56 asesinatos y fue juzgado por 53 de estos homicidios en abril de 1992. Los familiares de las víctimas exigieron que las autoridades lo dejasen en libertad para poder matarlo ellos mismos. Fue acusado y condenado a muerte por 52 de estos homicidios en octubre de 1992 y posteriormente ejecutado por un pelotón de fusilamiento en febrero de 1994. Tenía 57 años. John Wayne Gacy agredió sexualmente y asesinó a 33 adolescentes y hombres jóvenes en una serie de asesinatos entre 1972 y 1978 en Chicago, Illinois, EU. Atraía a las víctimas a su casa con la promesa de trabajo o dinero antes de asesinarlas por estrangulamiento con un torniquete. Gacy enterró a 26 de sus víctimas en el espacio debajo de su casa antes de deshacerse de ellas en el río Des Plaines. Acusado de 33 asesinatos, Gacy fue condenado a muerte. Pasó 14 años en el corredor de la muerte antes de ser ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Charles Ng y su cómplice Leonard Lake violaron, torturaron y asesinaron entre 11 y 25 víctimas en el rancho de Lake en el condado de Calaveras, California, EU. Sus crímenes se conocieron en 1985 cuando Lake se suicidó después de ser arrestado y Ng fue descubierto robando en una ferretería. La policía registró el rancho de Lake y encontró restos humanos. Ng fue identificado como el socio de Lake en el crimen e intentó evadir a la policía huyendo a Canadá. Tras una larga extradición a los Estados Unidos, fue juzgado en 1998 por 12 cargos de homicidio y declarado culpable en 1999. Ng se encuentra actualmente en el corredor de la muerte en la prisión estatal de San Quintín, en California. Gracias por ver este video. Si te gusta este tipo de contenido te invito a suscribirte para seguir disfrutando de mi contenido. Hasta la próxima.